En este video documentaremos el seguimiento de nuestro ecosistema, donde te hablaremos acerca de las características del ecosistema, cambios en el ecosistema, determinar si se encuentra impactado, proponer soluciones que eliminen o mitiguen el grado de impacto y sobre todo exponer metodología y los resultados. Nuestro equipo realizó 4 visitas en 4 semanas distintas, en donde tomamos notas, fotos y videos, donde te explicaremos todo lo que se notó en cada visita. Iniciando así la semana número 1. En la primera visita a nuestro ecosistema, escogimos praderas en las que pudimos ver vacas, pasto, insectos, cambios de temperatura, etc. Les hablaré un poco del primer reporte, que fue la primera visita a nuestro ecosistema. Pues primeramente, los factores bióticos, como sabemos, son los organismos vivos que influyen en la forma de un ecosistema. Los factores bióticos presentes en nuestro ecosistema fueron las vacas, moscas, bacterias, hormigas. Específicamente encontramos 3 hormigueros, arañas, aves y muchos más insectos. Otros factores bióticos eran algunos árboles de mezquite y los pastos. En ocasiones se presentaban sequías, pero conforme cambiaba el clima volvían a restablecerse. En los factores abióticos, elegimos un ecosistema desértico con un clima caliente que ronda los 40 grados centígrados. Puede variar un poco, pero la tierra es seca, hay poco viento y la luz solar es muy intensa, lo cual influye en el clima que se presenta. Seca el pasto, las vacas se estresan, entre otras cosas. Las vacas tienen una relación intraespecífica gregaria, ya que prefieren estar en grupo, así obtienen seguridad y se pueden defender de una mejor manera. La convivencia de estas vacas con otros animales, tales como las aves, que se considera una relación interespecífica, aprovechan la gran población de moscas que producen las vacas por sus heces para alimentarse con mayor facilidad. La cadena trófica iniciará desde las plantas, lo que sería el pasto en nuestro ecosistema, haciéndolo el productor primario. Utilizan la energía del sol para realizar fotosíntesis y producir materia orgánica. Posteriormente, los consumidores primarios serían las vacas, las que consumirían el pasto y obtendrían los nutrientes necesarios para su crecimiento y supervivencia. El consumidor secundario podría ser un coyote que se alimenta de la vaca. Los descomponedores son las bacterias y hongos presentes, los cuales descomponen el excremento de las vacas y otros restos orgánicos, devolviendo los nutrientes al suelo. En este ecosistema específicamente se encontraron ciclos biogeoquímicos que pueden llevarse a cabo, como el oxígeno, que sabemos que las plantas y árboles, al pasar por el proceso de fotosíntesis y nutrirse con minerales y agua, liberan oxígeno a la atmósfera. Este oxígeno es tomado por los animales o plantas mediante la respiración. Los animales terminarán por exhalar dióxido de carbono a la atmósfera, mismo que será tomado por las plantas como parte del proceso metabólico. También en este ecosistema fue muy notoria la cantidad de heces, estiércol, en el suelo, así como el agua estancada. Relacionándolos con los ciclos biogeoquímicos ya mencionados, los seres vivos incorporan el nitrógeno a través de las cadenas tróficas y los restos nitrogenados que excretan estos seres vivos, como la urea y organismos muertos, serán utilizados de nuevo por la planta, que repetirá la cadena trófica. Esto debido a la cantidad de bacterias fijadoras de nitrógeno que formarán compuestos inorgánicos como el amoníaco y sustratos. Otros ciclos biogeoquímicos menos notorios en nuestro ecosistema, pero no menos importantes, son el carbono, azufre, fósforo y agua. Van de la mano con los demás ciclos mencionados y la vida del ecosistema.
En resumen, las vacas juegan un papel crucial en la cadena trófica al convertir la energía de las plantas en nutrientes que pueden ser utilizados por otros organismos en ese ecosistema. En la segunda visita a nuestro ecosistema, el mayor cambio que se manifestó fue con respecto a los factores abióticos, en específico el clima, que había aumentado a más de 40 grados centígrados y era aún más notoria la presencia de humedad en el ambiente, lo cual afectó el consumo de agua de factores bióticos como lo son las vacas que participan como nuestros consumidores primarios y otros animales como aves, además de disminuir el consumo de pastos que son los productores primarios. Debido a las altas temperaturas, muchos de los pastos y árboles se secaron. La presencia de aves era mayor en los árboles que podían brindar un clima más fresco bajo sus sombras. En nuestra tercera visita a nuestro ecosistema pudimos notar cambios muy notorios, principalmente en los factores bióticos. El día que lo visitamos no había presencia de vacas. La cantidad de moscas había disminuido debido a la ausencia de las vacas y el estiércol de estas. Encontramos alrededor de 5 hormigueros de diferentes tamaños. El césped había crecido y se extendió a una mayor distancia. Esto permitió que más aves llegaran a habitar esta zona. Había de todo tipo conviviendo y compitiendo por alimento. Otro cambio muy notorio fue en la tierra, ya que se miraba trabajada y permitió que las lombrices e insectos salieran a la superficie y que las aves pudieran alimentarse de ellos. No encontramos cambios en los insectos, siguen habiendo arañas en la madera, insectos en el suelo y principalmente escondidos en el césped, siendo estos alimentos para las aves mencionadas previamente. La cantidad de árboles de mezquite eran alrededor de 20, los cuales se veían más verdes y con más hojas. Gracias al crecimiento de los árboles y el hecho de que estos son regados diariamente, se logró el crecimiento de los factores bióticos que notamos. En nuestra visita, el factor abiótico más notorio en nuestro ecosistema fue el cambio de temperatura. Bajaron las temperaturas de 40 a 25 grados Celsius, aumentó la velocidad del viento y disminuyó la fuerza de los rayos solares en nuestro ecosistema. Esto creó un beneficio para los habitantes de este ecosistema debido a que se redujo su estrés por las altas temperaturas del verano. Al finalizar nuestra visita, mi equipo y yo concluimos que el cambio más radical de este ecosistema fue la temperatura. Hubo una gran diferencia entre los primeros datos de temperatura y los actuales. Esto favoreció el hábitat de la vaca, principalmente pues disminuye su estado de estrés. El que la tierra esté trabajada también permitió que creciera nuevo césped y su alimento fuera más fresco para estas vacas, e incrementó el número de insectos que las aves aprovechan como alimento. Otra conclusión que llegamos es que el humano puede interferir en una gran medida en el ecosistema. Cuando se dejó de pastar esta zona con el ganado, notamos cómo todo cambió. Los factores bióticos se regeneraron, hablando del césped, y aumentaron a su estado original. También podemos ayudar a que esto suceda, principalmente regando los árboles. Otra cosa que concluimos es que depende en gran medida del factor abiótico, tal como el clima. Sin duda, el que haya cambiado el clima, disminuyendo la temperatura, fue un punto clave para que esto sucediera. En nuestra cuarta semana, el principal cambio que se vio, tanto en factores abióticos como en factores bióticos, fue la presencia de las vacas. Estuvo de vuelta con un clima más fresco y con las praderas más verdes y húmedas. Se lograron apreciar insectos, un poco de viento y sobre todo la presencia de aves que hubo en esta semana. Muchas de estas aves se encontraban planeando, reposando y silbando entre ellas, y algunas se les notaba bebiendo agua.
También se apreció cómo las vacas pastizaban, rumiaban y sobre todo su gregarismo. Pero el tipo de clima que se presentó en esta semana fue aproximadamente de 30 grados centígrados. Las vacas se miraban más relajadas a comparación de la semana número 1 o número 2. El ecosistema se encontraba con mucha actividad, tanto como de vacas, insectos e aves, así como docentes y alumnos del instituto. En el pasto se notó un gran crecimiento y se pintó a un color verde más claro, deduciendo que gracias a las materias fecales de la vaca se pudo realizar un abono natural y sin necesidad de usar algún químico que altere nuestro ecosistema. Al haber regado la pradera se encontraba muy lodosa y con algunos charcos de agua en distintos puntos de la pradera. Los cambios en esta semana fueron bastante notorios a comparación de la semana número 3, que se diferenció por el hecho de que en esta visita sí hubo vacas. El clima también fue un factor que cambió, tanto en temperatura, vientos, nubes, humedad, etc. Con la semana número 2 fueron meramente los cambios en el clima, ya que la presencia de vacas, aves e insectos estuvo presente, no con la misma cantidad, pero sí estuvieron en el ecosistema. Con la primera semana, el cambio más drástico se notó en la temperatura, ya que al inicio de nuestras visitas, la temperatura era más caliente, húmeda y sobre todo más soleado. Las vacas, insectos e aves siempre estuvieron desde la semana 1. Sin embargo, en cada semana, cada uno de ellos realizó actividades distintas o se presenciaron en distintos números. En conclusión, en esta última semana los factores bióticos se vieron con una mayor alegría, estando más activos y con más sonidos provenientes de ellos. El clima mejoró bastante para el beneficio de los animales, al igual que para nosotros, terminando así la semana número 4. La solución que mi equipo y yo generamos al finalizar esta semana es que es importante el descanso del suelo. Esto debido a que cuando las vacas son trasladadas a otro lugar, el césped puede crecer y regenerarse para cuando vuelvan las vacas al ecosistema y puedan volver a pastar. El regar árboles y césped también es clave para el crecimiento de estos. En conclusión, aprendí la importancia de todos los factores que se ven involucrados en un ecosistema. Aspectos tan pequeños como lo pueden ser microorganismos juegan un papel enorme en la sustentabilidad de este. Si algún factor biótico o abiótico sufre un cambio o disminución abrupto, se verá afectada toda la cadena trófica, provocando un desequilibrio ecológico que traerá consigo la pérdida de biodiversidad e incluso nos afectará a nosotros con respecto al uso de sus servicios ecosistémicos. Por eso es importante que nosotros, otra especie de seres vivos, cuidemos nuestro planeta y preservemos los ecosistemas para que próximas generaciones conozcan la flora y fauna existente, la importancia del agua y alcancen a disfrutar un planeta verde y sin contaminación.